Bienvenido a Solución Estudiantil. Hoy vamos a hacer un cálculo de fórmula empírica. 15 gramos de un compuesto formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno es analizado por combustión obteniéndose 5 litros de CO2, dióxido de carbono, medido a 40 grados centígrados y 1,2 atmósferas. 9 gramos de agua, 23 gramos de dióxido de nitrógeno. Si la masa molecular es 60 gramos por mol, determine su fórmula empírica y molecular y qué masa de oxígeno atmosférico habría sido ocupado en la combustión. Para eso hacemos o colocamos la reacción química. Tenemos el compuesto más oxígeno, que sería la combustión, obtenemos CO2, agua y dióxido de nitrógeno. Colocamos los datos de cada uno de los compuestos que forman la reacción. 15 gramos, la cantidad, el CO2, los litros, la temperatura y la presión, el agua, la cantidad en gramos y el dióxido de nitrógeno. Vamos a trabajar con el CO2. Para eso vamos a utilizar la fórmula o la ecuación de gases ideales. Presión por volumen entre el producto de la constante de gases por la temperatura. La constante de gases es un valor, valga la redundancia, constante de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Entonces tendríamos que transformar los 40 grados centígrados en grados Kelvin. Para eso sumamos 273 a los grados centígrados y obtenemos 313 grados Kelvin. Ya teniendo todos los datos, podemos calcular la cantidad de moles de CO2 que hay en esa reacción química. Sustituimos los valores. Presión 1,2, volumen, constante de gases y la temperatura, dándonos como resultado 0,234 moles de CO2. Teniendo los moles de CO2 y calculando el peso fórmula del CO2, tenemos 12 por 1 igual 12 y 16 por 2 igual 32. Esos valores se obtienen de una tabla periódica. El 12 y el 16 serían los pesos atómicos tanto del carbono como del oxígeno. Obtenemos el peso fórmula del CO2, que en este caso son 44 gramos por mol. Con este valor podemos hallar o podemos transformar los moles de CO2 de la reacción en gramos de CO2. Realizamos la transformación respectiva. $0,234 moles de CO2. Sabemos que un mol de CO2 son 44 gramos de CO2 o dióxido de carbono. Y obtenemos los gramos de CO2 de la reacción química. Bien, ya teniendo los gramos de cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción química, vamos a tratar de desglosar la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno individualmente que hay en la reacción química. Para eso vamos a conversar con el CO2. Vamos a extraer la cantidad de carbono y oxígeno. Y previamente obtenemos la cantidad de oxígeno que interviene en la combustión. Se obtiene sumando todos los elementos y restando la cantidad total de compuestos. Si tendríamos 27,3 gramos de oxígeno. Ahora sí, teniendo todos los gramos, procederemos a calcular la cantidad de carbono y oxígeno que hay en el dióxido de carbono. Tomamos nuevamente el peso fórmula, los 10,5 gramos de dióxido de carbono y vamos a hacer las respectivas transformaciones. Vamos a obtener oxígeno y carbono. Sabemos que por el peso fórmula 12 gramos de carbono son 44 gramos de CO2 y 32 gramos de oxígeno son 44 gramos de CO2.
Obtenemos la cantidad de carbono haciendo la repetida transformación. Obtenemos la cantidad de oxígeno haciendo la repetida transformación. Y ya sabemos que de los 10,3 gramos de CO2, 2,81 son de carbono y 7,49 son de oxígeno. El mismo procedimiento lo hacemos con el agua. Tenemos 9 gramos de agua, vamos a ver qué cantidad es de hidrógeno y de oxígeno. Hacemos el peso fórmula del agua, sería 1 por 2, 1 que es el peso atómico del agua y 2 la cantidad de átomos, y 16 por 1, 16 el peso atómico del oxígeno y 1 la cantidad de átomos de oxígeno, teniendo como resultado 18 gramos por mol de agua. Significa que en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno y en 18 gramos de agua hay 16 gramos de oxígeno. Realizamos la repetida transformación tomando los 9 gramos de agua que hay en la reacción química. Obtenemos los hidrógenos, la cantidad de hidrógeno. En este caso 1 gramo de hidrógeno. Y por el mismo procedimiento tenemos los gramos de oxígeno. En este caso tendríamos 8 gramos de oxígeno. De los 9 gramos de agua, 1 gramo es de hidrógeno y 8 gramos son de oxígeno. El mismo procedimiento lo vamos a hacer con el dióxido de nitrógeno. Vamos a obtener qué cantidad de nitrógeno hay y qué cantidad de oxígeno hay en el dióxido de nitrógeno. Para eso calculamos el peso fórmula del dióxido de nitrógeno. Tendríamos nitrógeno 14 y oxígeno 16. 14 multiplicado por 1 y 16 multiplicado por 2. 1 pues la cantidad de átomos de nitrógeno y 2 la cantidad de átomos de oxígeno. Obteniendo 14 y 32. Es decir, entonces, que el peso fórmula del dióxido de nitrógeno sería 46 gramos por mol. De ahí sabemos que 46 gramos de dióxido de nitrógeno son 14 gramos de nitrógeno y 46 gramos de dióxido de nitrógeno son 32 gramos de oxígeno. Transformamos los 23 gramos de dióxido de nitrógeno a nitrógeno, obteniendo 7 gramos de nitrógeno, y lo mismo lo trabajamos con el oxígeno, sabiendo que 46 gramos de dióxido de nitrógeno son 32 gramos de oxígeno, obteniendo 16 gramos de oxígeno. Es decir, de los 23 gramos de dióxido de nitrógeno, 7 gramos son de nitrógeno y 16 gramos son de oxígeno. Ahora lo que tenemos que separar o señalar la cantidad de gramos de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno que tenemos en la reacción química. En este caso el carbono son 2,81 gramos de carbono que hay en el compuesto que estamos trabajando. El oxígeno sería sumar la cantidad de oxígeno y restar la cantidad de oxígeno que se pierde en la combustión. Eso nos da 4,19 gramos de oxígeno. Tenemos 7 gramos de nitrógeno y 1 gramo de hidrógeno. Recordando que los 15 gramos es el 100%, vamos a calcular la composición centesimal de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Lo hacemos con el carbono. Sería el valor del carbono
entre la cantidad total multiplicado por 100. Obtendríamos 18,73% de carbono. De igual manera lo hacemos con el oxígeno, sería 4,19 sobre 15 por 100. Obtenemos 27,46% de oxígeno. Nitrógeno, 7 sobre 15 por 100. Obtenemos 46,67% de nitrógeno. Y de hidrógeno, 1 entre 15 por 100. Obtenemos 6,67% de hidrógeno. Y hemos calculado la composición centesimal del compuesto que vamos a después obtener su fórmula empírica. Tenemos carbono, 18,73%. Oxígeno, 27,43%. Nitrógeno, 46,67%. E hidrógeno, 6,67%. Esa es la composición centesimal del compuesto que estamos trabajando. Utilizando los pesos atómicos de cada uno de esos elementos, vamos a llevar esos elementos a moles. Tomamos el carbono, recordando que el peso atómico del carbono es 12. Tendríamos 12 gramos de carbono, un mol de carbono, y obtenemos los moles de carbono. Igualmente lo hacemos con el oxígeno, recordando que 16 gramos de oxígeno es un mol de oxígeno. Obtenemos los moles de oxígeno. Igualmente lo hacemos con el nitrógeno, recordando que 14 gramos de nitrógeno es un mol de nitrógeno. Todos esos valores, 12, 16, 14, lo podemos obtener de la tabla periódica. Sería 3,33 moles de nitrógeno. E hidrógeno, recordando que un mol de hidrógeno es un gramo de hidrógeno. Obtenemos 6,67 moles de hidrógeno. Ubicamos cuál es el valor más bajo, el resultado más pequeño, en este caso 1,56, que es el valor obtenido en el carbono. Ese valor va a dividir a todos los demás resultados. Entonces tendríamos carbono, la cantidad de moles de carbono entre 1,56, obtenemos 1. Oxígeno, la cantidad de moles de oxígeno entre 1,56, tenemos 1,12, que redondeando sería 1. Nitrógeno, la cantidad de moles de nitrógeno entre 1,56, tenemos 2,1, eso redondeando es 2. Y la cantidad de hidrógeno, los moles de hidrógeno entre 1,56, obtenemos 4,3, que eso redondeando es 4. Y ya tenemos los valores para construir la fórmula empírica del compuesto dado. Se quedaría carbono 1, oxígeno 1, nitrógeno
2 e hidrógeno 4. Y ya tenemos la fórmula empírica del compuesto pedido. Para hallar la fórmula molecular, debemos calcular el peso fórmula de ese compuesto. ¿Ok? Bien. Rápidamente tenemos que el carbono sería 12 por 1 oxígeno 16 por 1, nitrógeno 14 por 2 e hidrógeno 1 por 4. Es decir, los pesos atómicos multiplicados por cada uno de los átomos. Sumamos y obtenemos el peso fórmula. En este caso son 60 gramos por mol. Ojo, es casualidad que en este ejercicio el peso fórmula sea igual a la masa molecular que nos dan en el ejercicio. Dividimos el peso fórmula entre la masa molecular obteniendo como resultado 1 y ese 1 se va a multiplicar por toda la fórmula empírica, dándonos el mismo resultado. Ojo, es casualidad que la fórmula empírica sea igual a la fórmula molecular. ¿Ok? Casualidad en este ejercicio, puede ocurrir. Y ya obtenemos nuestra fórmula molecular. Ahora nos piden la masa de oxígeno atmosférico que había sido ocupado en la combustión. Obvio que la masa de oxígeno atmosférico que se pierde en la combustión es la que obtuvimos cuando analizamos la reacción química. Es decir, 27,13 gramos por mol. Y así en este ejercicio no solo calculamos la fórmula empírica, sino que calculamos composición centesimal y fórmula molecular. Bastante completo el ejercicio, tipo examen. Gracias por su atención.